Bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Arrancamos Primer programa del año. primer programa del año. Con esto felicitamos a todos los dominicanos, a los televidentes de nuestro espacio. Sí. Y le auguramos lo mejor. Y le deseamos lo mejor. Y deseamos lo mejor. A ellos y al pueblo dominicano. Este año 2023 lleno de muchísimos retos, de muchas expectativas, de muchas todavía incertidumbres por despejar. Pero bueno, arranquemos con la espectacularidad de la llegada del año, como es natural, para darle un poquito de luz y de colorido. Sí. Pues luces, hubo muchos fuegos artificiales, Claro, por doquier, claro, por doquier. así Y eso es. fue muy bonito, muy lindo. El mundo estuvo iluminado por donde quiera, a distintas horas. La primera... Tú sabes que hacía 2, 3 años que los ingleses que tradicionalmente se reúnen frente al Támesis, no se reunían y a la despedida de Año Nuevo frente al Támesis fue apoteósica porque se la dedicaron a la reina también. A la reina. Bueno, así fue Fallecida. en muchas partes. Lo fue aquí en Star Square, que también en los Estados Unidos. Sí. Aquí, bueno, también en el primer país que celebró el de Sydney, en Australia, el primer país que celebró la llegada del año 2023. Eran como las 7 de la noche aquí y ellos Imagínate, ya ellos estaban celebrando, Sí. pero fue un espectáculo lindísimo. Y bueno, en este caso, que la gran incertidumbre para mucha gente es, bueno, ¿dónde celebro? O lo ideal siempre es celebrarlo en familia, no estar en medio, no estar en la calle. Y sobre todo, las amas de casa, sortear el problema de la limpieza, del fregado, de todas esas cosas, porque las muchachas generalmente, muchas de ellas irresponsables, que hay que darle su día, el día tanto el 24 como el 31, pero después se desaparecen y cuando tú las necesitas no están. Bueno, pues usted en gran medida se puede resolver eso acudiendo en familia, y sobre todo el que puede hacerlo, juntarse en un hotel, en un restaurante. Cuesta un dinerito en algunas ocasiones, y bueno, pero dije el que puede pagarlo. Sí. Y en el caso nuestro, habían compromisos de algunos de los familiares, pero bueno, otros logramos convocarnos y reunirnos en el hotel el Embassy Hilton de la Gustavo Mejía Recalde con Tiradentes. Allí en el 27, el piso 27, yo nunca había subido ahí. Nunca había estado en ni esa área. nunca había visto la ciudad tan alto, excepto cuando me subí Y a un sobre helicóptero. todo de noche, porque ya esta es una ciudad, la metrópoli, y de noche se ve muy... Pero Danilo, esto que está en Nacua, en el corazón de la ciudad, vista desde ahí, yo te digo que aquello es un espectáculo. Se organizó una tiradera de fuegos artificiales a las 12 de la noche, a la llegada del año. Entonces eso tiene una terraza circular con unos cristales bastante altos para proteger definitivamente del peligro a los que estén allí. Y eso es impresionante, vista la ciudad de allí. Y entonces cuando todos esos fuegos artificiales comenzaron a salir a la misma hora, al mismo tiempo, y tú mirabas aquello a la redonda desde allí, realmente un espectáculo. Eso que valga la promoción para el hotel, que tuvo una asistencia, hubo que pagar, por no fue gratis, pero la atención fue muy buena. Qué bueno. Y bueno, participar con los familiares de este encuentro, y además tú haces también tuyos los otros comensales. Entonces la noche y el año comienzan bien. Sí. Realmente te lo puedo garantizar. Y yo salí muy satisfecho. Digo, bueno, porque en vez de estar, además eso quedaba 5 o 6 esquinas de mi casa, el trayecto no era muy largo, no era peligroso. Y entonces yo recomiendo eso para futuros años. Si usted puede hacer un hotelito donde se puedan juntar, sea en el interior o sea aquí en la ciudad. Hay que facilitarse un poco la vida. y estar juntos en familia. Claro, porque si no, entonces, por estar juntos en familia, porque sobre todo cuando la familia, que cuando ya uno va entrando en ciertas edades, los hijos se van,
eso Sí. es ley de vida, y se van o cada uno coge su rumbo y establece una nueva familia, o tú de una vez anda un par de viejitos solos en la casa, entonces no se pueden quedar tan solos, y es un problema. Y la muchacha se va, y entonces viene, por ejemplo, Luis Abinader, el presidente, y lo hizo muy bien, agrega un día feriado, más le de- da un día de asueto a la gente para los que vienen del interior tengan tiempo de llegar o pasarse un tiempecito más con sus familiares. Bueno, pero que eso estuvo bien lo del decreto. Ya hoy comienza entonces el carreteo, anuncia Sí, sí. el COE y la DGC para evitarlo. Yo estuve a punto de ir a Ocoa hoy, pasar un programa, pero dije, concho, pero si va a haber un carreteo, porque viene mucha gente, entonces Claro. vamos a cometer la imprudencia de salir al interior para después venir con los que regresan también. No, vamos a evitar eso. Y entonces, porque es que hay que utilizar la prudencia. Que En esto que a como propósito, Luis, parece que este año, según los primeros boletines, los accidentes de motores fueron menos. los de motores fueron menos, pero como Menos, quiera sí. hubo accidentes. Claro, Fíjate, claro. hablamos del año, hay que incluir el tema de los grandes retos que en el orden económico y en muchas otras El orden económico y político, y social. político a nivel mundial, pero en el caso nuestro tenemos reflejo de la situación internacional, tenemos expectativas tremendas por ahí. Y como en el orden político, ya entramos a un año electoral o preelectoral, dice la presidenta del Fondo Monetario Internacional, espera que un tercio de la economía mundial esté en recesión durante el 2023. Eso, Mira que eso es un gran desafío y una amenaza a la cual hay que ponerle mucha atención, porque no solamente la recesión en algunas economías importantes, sino las tensiones bélicas que existen tanto ya entre Rusia y Ucrania, sino las tensiones que está provocando que Estados Unidos y otras potencias. Los japoneses se están preparando, hay zafarrancho en el mar de China. Entonces, se esperan muchas cosas. Sí, sí, bueno, sí. pues mira, vamos a leer un par de ideas de las planteadas por esta dama, que es la directora del Fondo Monetario, Christine Lagarde. No, aquí dice, es Christine Lagarde. Ah, sí, sí. Sí. No, es Cristalina Georgieva. Esa es nueva. Esa es una, Esa es la nueva. esa es una eslava que han puesto. Sí. Ya Dice, la francesa se fue. dice ella que este año va a ser duro para las economías globales, la economía global, que hemos dejado atrás, dice la directora del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque las tres grandes economías, Estados Unidos, Europa y China, tú mencionabas algo de eso, se están desacelerando simultáneamente las economías de esas tres potencias. Dijo ella, esperamos que un tercio de la economía mundial esté en recesión. Agregó que incluso para los países que no están en recesión, se sentiría como una recesión para cientos de millones de personas. De manera que esa es la expectativa vista las cosas del Fondo Monetario Internacional. Ojalá que esto no sea exactamente así y que el mundo en términos económicos, países pequeños, países grandes, porque unos y otros en definitiva están poblados, puedan salir a flote y salir adelante en esta situación. Yo no sé, pero uno siempre tiene que ser optimista, esperar que estos pronósticos, que en principio son sombríos, no sean exactamente... Si no se cristalicen en las dimensiones más oscuras, sino que haya cambio en direcciones más claras. Claro, porque en definitiva son pronósticos, Sí. son pronósticos, son expectativas en función de lo que creen los expertos, lo que visualizan los expertos. Por ahí veces que sobre la marcha, el desenvolvimiento ya de la misma economía o situaciones imprevistas,
A veces para bien se dan en sentido contrario, a veces para mal. Entonces se dan exactamente como fueron previstas y a veces algo más. De manera que lo importante en esto es que se sea austero, que se aplique aquello de guardar pan para mayo, en este caso sería guardar pan para el 24, pensar en que hay que ser cuidadoso. Para el 23 y para el 24. Entramos al 23. No, espérate, ya estamos el 23, yo digo guardar para el 24, ya estamos hablando para el año que viene. Es porque para comenzar el año de manera austera y con prudencia, para ver si llegamos al 24 y que en definitiva esa es la idea, porque si tú comienzas derrochando y entendiendo, es cierto, en principio no pienses estar inventando mucho, endeudándote mucho, despilfarrando mucho, porque todavía no se sabe exactamente cómo van a venir las cosas. Se piensan que no muy buenas, pero bueno, también muchas veces eso es como si usted le echa mano a un auto y va a 150 y sigue subiendo, y si el millero llega hasta 200, usted le mete los 200, pues usted se va a matar. Pero si usted va con prudencia y se para en todas las esquinas y en las partes difíciles aguanta un poco la velocidad, bueno, pues usted tiene más posibilidades de tener el control del guía y el control de la situación y llegar con vida, porque es un asunto de practicidad y de prudencia en sentido general, que es lo que a veces algunos creen que prudencia es una vagabunda. No, eso es algo que es intangible, pero que es real si usted lo aplica y da sus resultados. Esa es la... Y es la mejor manera de administrar. Claro. Danilo, el mundo no fue sorprendido porque ya el Papa Francisco había anunciado el deterioro de la salud del Papa. Lo comentamos en el programa del pasado viernes. Exacto, el Papa emérito Benedicto XVI empeoró su situación de salud y finalmente ya han sido expuestos sus restos, ahí van, y va a haber durante 3 días una exposición para que el público pueda asistir y pueda darle el último adiós. El Vaticano se ha estado preparando para la solemne despedida de Benedicto XVI, que tenía unos 95 años, despedido por los fieles y su sucesor, el Papa Francisco. Eso va a ser durante esta semana con una capilla ardiente de 3 días y un funeral solemne en la Plaza San Pedro. Los ritos, ya los ritos empezaron. Las exequias fúnebres. Las exequias, a partir de este lunes a las 9 de la mañana, durarán durante los días martes y miércoles, o sea, lunes, martes y miércoles. Sí. Tú sabes que también han comenzado las exequias fúnebres del rey Pelé en Brasil. El mundo deportivo está de luto de un deportista ejemplar, porque tuvo no es un Maradona que hizo de todo lo que no debía. Pelé tuvo siempre una trayectoria más edificante y comprendió que él era un héroe admirado, y entonces por eso se administró más adecuadamente. Y se retira por lo alto, realmente, con el aprecio, el reconocimiento del público deportivo a nivel mundial que le admiró y le respetó. Sí, pero y lo consideró. Que fúnebres tocan un estadio hoy. Claro, y lo despide como realmente el rey del fútbol a nivel mundial. Así es. De manera que, en este caso, bueno, pasa a sus restos, a su alma. Sí. Porque los restos no son insensibles. El alma es la que, dicen los que saben de estas cosas, es la que debe descansar en paz. Porque 82 tenía Pelé. 82 años. El rey Pelé. Bueno, director, vamos a hacer una pausa y entonces nos adentramos en otros temas
que tenemos por ahí en carpeta. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar, que en su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores, sin me das la mano. Volvimos a celebrar y nos lo gozamos. Recibimos a puertas abiertas la época más esperada por todos los dominicanos, donde trabajamos para que la solidaridad sea el mejor regalo del año. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Danilo, teníamos a propósito de año nuevo, qué buena llegada, recibimiento, la ascensión por tercera vez del presidente Lula. Sí, ya la juramentación como presidente de Brasil. Presidente del Brasil, una ceremonia muy especial porque se da una circunstancia. Y tú sabes que el nombre legal de Brasil es República Federativa de Brasil. De Brasil. Bueno, yo que vi en principio una persona detrás de él, una señora, y poca gente dice, pero ¿y la seguridad? ¿Dónde, cómo es que está? Y sin embargo, ahora viendo esta especie de carroza, mira cómo va. Es un Rolls Royce. Rolls Royce, cómo va la seguridad a ambos lados. Ajá. Porque asciende al poder Lula en una circunstancia muy especial. Lo primero es que iba a decir cierto aquello del Bolsonaro, se parece un poco a eso mismo, algo colgante. Ese señor, el Bolsonaro, el presidente desplazado del poder para los fines, no tuvo la delicadeza primero de reconocer el triunfo de Lula, ni tampoco asistir a la ceremonia. Sí. Pero no porque él fue ausente, la ceremonia no iba a dejar de ser lucida. Se hizo la ceremonia. Fíjate que él lo menos que tuvo, que lloró, porque las lágrimas de Lula, el día pasado cuando ya el Tribunal Electoral aceptó el triunfo de él, fue, si se quiere, de emoción y al saber que había vencido las perversidades y las adversidades en el camino, y él decía que había ganado la democracia. Entonces, en este caso, Bolsonaro también lloró, pero diríamos de indignación o de impotencia, no sé de qué cosa decir, porque... Pero tú sabes que un seguidor de Bolsonaro iba a poner una bomba en una manifestación. Entonces, ellos están... Pero lo menos que hizo este señor, auspició él, o por lo menos permitió o admitió, fue la presencia de seguidores de él que estaban apandillados. Puede, si quiere, director, poner otras...
algunos seguidores de él que se habían apandillado, habían rodeado o se habían apersonado a recintos militares y arengándole a las Fuerzas Armadas que no permitieran que el presidente Lula ascendiera al poder. Una cosa esta bárbara, una irresponsabilidad tremenda, un irrespeto por la institucionalidad y una forma de querer arrebatar. Usted no ganó el poder, entonces usted quiere arrebatar. Pero sin embargo, allí se impuso, si no... Mira esa persona que le está saludando, abrazando. Es un indígena, Sí, es un indígena de una de las etnias más importantes de Brasil, que fue invitado especial a la ceremonia. Hubo mucha gente, fíjate el señor del bastón, que ahí él va y lo saluda después. Ahí se ve, hubo mucha sencillez, mucha humildad, pese al protocolo, la rigurosidad del protocolo. Sin embargo, fíjate cómo está gente de distintos estratos social del pueblo, desde ese niño hasta ese señor que está con el bastón detrás de él, y el indígena que también estaba en las cercanías. Realmente fue una ceremonia para los fines muy bonita. Y mira ya la multitud, el respaldo para que se vea. Lula no llega al poder. Esa es la nueva esposa del presidente Lula. Parece que sí. Están agarrados de manos, o sea, una dama muy elegante. De las manos a unos a otros. Bueno, llega al poder agarrado de buenas manos, sobre todo no solo por la esposa más relativamente joven, sino por esa multitud que se ve allá. O sea, no está solo, no ganó solo, ganó la mayoría, a pesar de que Bolsonaro no estuvo de acuerdo con los resultados, al contrario, objetaba los resultados y decía, ese tremendo irresponsable decía que la justicia electoral le había quitado el triunfo. Aquí parece que lo que yo creo que primó fue la justicia del pueblo, se impuso la popularidad del pueblo respaldando a Lula, y probablemente para los creyentes por lo menos, por algún resquicio por ahí, se impuso también la justicia divina. Se hizo presente en beneficio de Lula, este hombre sacrificado, como tú decías ahorita, a diferencia de Mandela y del presidente Pepe Mujica, que fueron personas que recibieron cárcel, que recibieron sacrificio, muchísimas cosas, y después su sacrificio fue recompensado con el poder, y salieron del poder con el reconocimiento de su pueblo y con imágenes consolidadas, firmes. Sin embargo, el presidente Lula fue víctima de los sectores, de la maledicencia, de los intereses, los resentimientos, y de una derecha imperdonable que no perdona, y que en definitiva montó desde muy temprano una campaña de descrédito contra Lula, que no descansaron hasta primero pretender desacreditarlo a él. No lo llevaron a la cárcel porque la presidenta la presidenta Dilma Rousseff era la presidenta de su país, pero lograron sacarla a ella del poder primero, y para entonces después entrarle a él. Y la sacaron del poder, lo llevaron a él a la cárcel, y después desde la cárcel, él finalmente, después de muchas dificultades, de una condena increíble y prefabricada, él logró vencer todas estas perversidades, esta judicialización de la política que se manifestó de manera más perversa y rastrera en Brasil contra Lula que en cualquier otra parte. Pero él logró vencer todas esas barbaridades, y fíjate cómo finalmente se pone de manifiesto, yo diría yo dije ahorita la justicia, pero se hizo justicia en beneficio de él. Lo que él va a necesitar, Luis, es mucha inteligencia, mucho tacto, flexibilidad, y al mismo tiempo ministrar las durezas.
Me explico por qué. La dureza y la inteligencia. Sí, Porque porque él ha hablado, bueno, tiene que utilizar el perdón, porque recordemos que es un país dividido. Claro. Dos tajadas, la diferencia fue mínima. O sea, que él va a tener que negociar. Va a tener que negociar situaciones, pero sobre todo la inteligencia. Claro. Y cuidarse de la malquerencia, de los intereses mezquinos, malignos que van a estar presentes y que van a querer hacerle daño. Claro, ya él agarró la mandurria, no es lo mismo él con su experiencia de Estado, es la tercera vez que llega al poder. Entonces, y es un político muy experimentado. Político ducho, muy experimentado, y entonces él tendrá que poner aquello a prueba él tiene que desmontar muchas situaciones, focos o bolsones de conspiración, porque fíjate, la conspiración comenzó temprano, auspiciada por el propio presidente saliente, que no tuvo el menor resquicio ni delicadeza para cumplir con la responsabilidad, el protocolo, y para cumplir con la responsabilidad institucional, poniendo en fragilidad. Igual que nuestro amigo Danilo Medina. Así mismo. Pero te decía ahorita fuera de cámara y lo retomo, las expresiones aquellas de Meriño, que era fácil aquí en democracias como la nuestra, y estas corruptelas y estas cosas que se dan en la política. Eso hace años que el padre Meriño, ¿tú te recuerdas la fecha más o menos por allá por donde lo dijo? Pero bueno, lo dijo. Y el asunto es que él decía que era fácil salir del solio presidencial al exilio, del exilio a las barras del Senado. Entonces aquí se invirtieron los papeles en este caso del presidio, de la prisión. El presidente Lula da Silva sale al solio presidencial. Entonces, porque hay muchas veces que las tortillas se revierten, las cosas se invierten, los papeles se invierten, y por eso no se puede, como en pelota, no se puede cantar victoria hasta el último out. Así es. La política, bueno, la pelota viene en caja cuadrada y es redonda. Sí. Bueno, que pero la política tiene muchas situaciones de las que no se pueden pronosticar o decir que es imposible. Cualquier cosa es posible. No, los imprevistos, las cosas, las situaciones inusitadas a veces se dan en la vida política, sobre todo en la política de estos países nuestros. Así es. Bueno, hablando de la política, ayer tuvo lugar en el estadio, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el tradicional encuentro Batalla de la Fe que auspician las iglesias evangélicas. Este año, a diferencia de otros años donde se pelaban, vamos a decirlo así, por estar presentes los aspirantes presidenciales o dirigentes de distintos partidos políticos, esta vez yo no vi ahí solamente este muchacho que es presidente de un partido, pero que es evangélico. Carlos Peña. Carlos Peña. Fue el único que yo vi que mencionaron. Y bueno, mencionaron también a Dio Astacio, que es del PRM, pero él es pastor. Él es pastor. Y él aspira a la sindicatura de Santo Domingo Este, tengo entendido que y en días pasados recibió el apoyo de ciento qué sé yo cuántos pastores. Tiene un paquete de pastores y hace presencia en el show mediodía, todos los días. Y bueno, allí no vi, por lo menos, o no escuché que anunciaran la presencia de dirigentes políticos como en otros tiempos, pero el pastor Ezequiel Molina trató, como es natural, siempre varios temas interesantes que tienen que ver con la política, que tienen que ver con la situación social, tienen que ver con el tema de los valores, la pérdida de los valores, de lo difícil que se hace para la sociedad estos tiempos. Habló de los peligros del tema que representa el tema haitiano, los peligros para el país. Y yo no sé en qué punto, en qué momento, pero se refirió hablando de la política, él decía que el Estado se había convertido, no dijo palacio, sino dijo el Estado, se ha convertido en una especie de Foucault.
en el seno del evento, habló de eso. Entonces le pusieron como un letrerito y quisieron esto manejarlo, manipularlo políticamente. Bueno, cada quien quiere sacarle partido. ¿Quiénes? En este caso le quisieron sacar partido a la gente del partido recién, de la gente recién salida del poder, no recién, ya tiene 2 años y pico, la gente del PLD. Y dijeron, entre otras cosas, que por eso, para propiciar las tres calientes, las comidas, las tres calientes, yo no sé por qué ellos lo tomaron de esa forma, que por eso, para poner a comer al pueblo las tres calientes, volvería el PLD. Dicen, Juan Bosch en la guía, es el guía, no Sí. sé por qué están cogiendo a Bosch, digo, de Mojiganga. Bueno, no la de guía. expresión de las tres calientes aquí fue parte de la campaña del 62 de Bosch. Bueno, pero de todas maneras quieren coger a Bosch de guía. Yo creo que lo cogen es de Mojiganga. Y dicen que el PLD en línea, la vía, Abel sería la guía y la garantía del triunfo. Entonces yo creo que como esto lo han querido traer por las greñas, y por eso yo lo traje también por los moños hoy, y lo incluí en la agenda, ellos lo trajeron por las greñas, yo por los moños. Lo traje porque en términos políticos sí hay un sector político que no tiene autoridad moral para hablar de tres calientes, porque para hablar de tres calientes hay que hablar primero de transparencia, hay que hablar primero de institucionalidad, hay que hablar de cero corrupción, de cosas por el estilo, pero es todo lo contrario. Esta gente primero tiene que, yo no voy a decir limpiar su imagen porque está demasiado sucia, pero aclarar las cuentas que tienen pendientes en la justicia, que son tantos casos y tan largos y tan profundos y tan sustanciosos esos casos, que el tiempo yo creo que no va a dar, el periodo no va a dar para conocerlo, los casos. Mucha gente se está temiendo eso. Y sería una lástima que, Sí, claro. que en muchos casos no fueran ventilados y le dejaran una sensación al público de que aquí las cosas llegan a un fin. Claro, porque si no, entonces se va a repetir los mismos hechos, las mismas situaciones, y no va a haber escarmiento, o no va a servir de mucha cosa, por lo menos de que sirva de lección, para que esa lección impuesta en las costillas de los culpables, o ya comprobado, entonces se pueda entonces esto servir por lo menos de contén para que futuros funcionarios, o actuales funcionarios y futuros funcionarios, lo piensen 2 veces antes de alzarse con el dinero ajeno o creerse que es suyo el dinero que es del pueblo y que no le pertenece solo bien administrarlo, y que si en un momento el pueblo le da el voto, le concede la responsabilidad para que administren correctamente esto en bien de la colectividad, no lo confundan con lo suyo y junten lo suyo con lo ajeno o con lo que es del pueblo. Entonces es necesario que haya un escarmiento, que se dé un ejemplo, pero como van las cosas, entonces comenzar a hablar de tres calientes, de cosas por el estilo. Yo creo que hay momentos en que hay gente que debe mantener la boca callada. Sí. La boca callada, limpiar primero su imagen, y porque en política nada está descartado, pero lo primero es que hay que dar lugar a que la justicia haga su trabajo, y si hay culpables, si hay responsables de situaciones, bueno, que sean los primeros, los líderes de esa organización, que sean los primeros en que faciliten y reconozcan la necesidad de enjuiciamiento y de sanción a quienes pudieron incurrir en irregularidades del tamaño que fueran, pequeñas o grandes. Entonces, comenzar a hablar y aprovecharse de expresiones, incluso de un evento como este, que es un evento de carácter religioso y que quiere ser, si se quiere, aleccionador, y se quiere... Sí, una apelación a valores sociales, claro, y éticos. Entonces, tú no puedes querer traerlo por las greñas. Es una irresponsabilidad sacar eso de contexto, traerlo por las greñas y colgar un letrerito allí de que por eso es para afuera que van, y ustedes para adentro. Entonces ustedes tienen que ir para adentro, pero no para el poder, sino para la cárcel. Y entonces están en la cárcel, no, porque inclusive los que estaban
como es natural, cumpliendo con los procesos, con los debidos procesos. los debidos procesos, han tenido que... Pudieron celebrar el año nuevo en su casa. Pudieron estar celebrando, que yo estoy de acuerdo con eso, porque Sí, si ya sí. el librito... La prisión es una excepción. La prisión Hasta es no probada la culpabilidad. la prisión es la excepción. Porque aquí se ha visto al revés. Preso en lo que se investiga el caso. Y entonces, después que se investigan los casos, bueno, no se ha llegado a juicio de fondo con ninguno de los casos. Entonces, cuando se llega a juicio de Y fondo... hemos cambiado, porque acuérdate que aquí a veces te metían preso para investigación. En lo que se investiga preso, ¿no? Sí. Pero también muchas veces se votaba, en lo que se investigaba, se votaba la llave, Sí. y entonces el preso se quedaba ahí. ¿Cuántos inocentes no habían? Oh, sí. Que por cierto, el día pasado oí, fue Juan Ubiere el que dijo que era bueno que el presidente indultara. Bueno, ya el tiempo pasó, del tiempo de los indultos. Porque se comprobó que ese procedimiento se corrompió, pero que se vendían indultos y todas esas cosas. Sí, y para no caer en gancho, diríamos, eso se ha echado a un lado, pero yo creo que no está de más que en un momento determinado la mano del Ejecutivo intervenga en algunos casos, algunas situaciones. Lo que dice Ubiere es que allí hay una cantidad de presos preventivos, muchos de los cuales ni siquiera se anticipa que son inocentes, hasta que se pruebe lo contrario. Hay presos preventivos que su desgracia es el pobre y no Y tener un abogado. Fianza. Sí. No tienen con qué pagar la fianza. Hay algunos que ya le pudieran dar la libertad bajo fianza, sí. pero que no tienen con qué pagar la fianza. En Sí, eso hay casos 2000 y así. pico de casos. No, y hay casos que a veces se olvidan porque... Se olvidan, no tienen doliente, Sí. no tienen doliente que hagas de relaciones públicas por ello, y entonces por eso a veces hay sus amotinamientos y sus cosas, porque es que la pasan duro a mucha de la gente, y es verdad que hay muchos presos inocentes, hay otros que son presos producto de las fragilidades, de las debilidades de la propia justicia, o de muchos presos por las mismas falencias y problemas que tiene la sociedad, que induce a muchos de ellos a caer presos. Pero lo cierto es que hay casos que pudieran revisarse. Sí. ¿Cuántas veces tú no has oído decir que después de pasar 8.000 años presos, entonces después se determina que fueron inocentes? Hay muchos presos, muchos presos que sabe Dios por qué cosas cayeron allí, o estaban con la compañía equivocada, en el momento equivocado, y cayeron presos. Así es. Y después que está preso, lo difícil, porque preso es preso. Ay, Difícil que se hacen las cosas. aunque le pongan privado de libertad. Exacto. Creo que nos queda una pausa, director. Sí, si usted sí. quiere, podemos disponer de ella y volvemos. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. Llegó mío. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al FT. Mío, dile adiós al FT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Estamos hablando ahorita de el Papa emérito, el Papa
Benedicto XVI. Hay unas declaraciones últimas del Papa Francisco. Dice, deseo que los esfuerzos de todos los pueblos vayan dirigidos al desarrollo, a la salud, a la alimentación y al trabajo, ya que es continuo el grito de no a la guerra y al rearme. Eso es a propósito del fuego graneado que ha tomado el caso de la guerra declarada a Rusia en perjuicio de Ucrania, y que se ha incrementado en estos días. Se ha incrementado en los últimos días, y que esto se ha ramificado de una manera u otra a distintos confines de la tierra, sobre todo en el aspecto ya no solamente de la degradación y la destrucción, sino también de los efectos económicos, las economías del mundo. Sobre todo. Esto ha tenido efectos traumáticos, poquito a poquito se siente, y nosotros que estamos lejísimos de por allá, sin embargo, habida cuenta de las trabas que se ponen, a los bloqueos que se ponen a la parte de comercialización de productos importantes como el petróleo, esto se revierte, y los países que más sufren las consecuencias son los pequeños como el nuestro. Pero bien, vamos a ver qué pasa. Tenemos ahí unas declaraciones recientes, y a propósito de la festividad de fin de año de Héctor Acosta, conocido mejor popularmente como el Torito. Gran artista. Gran artista, que ahora es representante de Monseñor Noel. Sí, el senador. El senador por esa demarcación, y que puso en las redes un video a propósito de una situación que se da en su provincia, que no es raro que esto se dé, porque es el accionar muchas veces de algunos funcionarios que no respetan la institucionalidad, que no respetan las jerarquías, que no saben dónde realmente, de dónde emana el poder, si del pueblo, y ya las autoridades constituidas, quiénes son los que realmente tienen para los fines, los rangos o la legitimidad. Porque se cree la gente que porque tienen el poder de la fuerza, la coerción, o la coerción en sus manos, pueden establecer o cogerla en sus manos para aplicarla de manera arbitraria y desaforada. Allí han mandado un coronel que parece que no le leyeron el librito antes de entrar allí, sobre todo el librito de la institucionalidad, saber cómo es que deben comportarse en los pueblos. Ahí hay cosas que incluso no están escritas, pero en la práctica usted debe saber cuál es el protocolo, por dónde anda la Constitución, por dónde andan la prudencia y muchas otras cosas que no están escritas, pero que están en el ordenamiento de las naciones, en los países y en los pueblos. Bueno, han mandado un coronel ayer que parece que no le aclararon que las celebraciones eran... O se le encaramó el espíritu de Petán. Exacto, pues es posible que el espíritu de Petán anduviera suelto por allí, y entonces este coronel no reconociera, primero, que habían unas festividades abiertas, que no había horario de restricción, no había restricciones porque no estábamos en pandemia, gracias al Señor, y porque por demás estábamos en celebración, tanto así que hasta el presidente de la República emitió un decreto para poner festivo el día de hoy, y que así la gente que viajó al interior tuviera más oportunidad de compartir con sus familiares. Y el coronel, yo no sé hasta dónde fue que se extendió, pero lo cierto fue que a él le molestó que hubiese libertad, rumba abierta y que sin horario, y yo no sé si fue que mandó a recoger a la gente o qué tipo de traba fue, de manera que algunos ciudadanos se quejaron y llamaron al senador, llamaron al síndico, llamaron a otras autoridades, llamaron a los diputados o a las autoridades que representan aquella provincia,
Y entonces el senador llama y otras autoridades llaman al famoso coronel. Es bueno que el director lo vaya poniendo, antes del video, poner la imagen que está el torito y está la cara del coronel al lado. Entonces el coronel lo que hace es que o apaga el teléfono o sencillamente no lo coge. Entonces no pudieron, si el senador representa al pueblo, para los fines el senador es la máxima autoridad del pueblo. El senador, hay un representante del Poder Ejecutivo que es el gobernador, pero el coronel tiene que administrarse entre la autoridad que simboliza, obediente al poder civil, obediente al poder civil, la autoridad que simbolizan el senador, por un lado, que representa al Senado de la República, el diputado o los diputados que representan a la provincia, y al mismo tiempo el gobernador que representa al Poder Ejecutivo. El coronel no cogía el teléfono. Y eso se estila ahora, muchísimos funcionarios también en el orden civil, el orden del Ejecutivo. Administrativo más bien. Mucha gente que se esconden, a mí me consta eso, que no cogen el teléfono. Sencillamente lo tienen allí por si el presidente lo llama, o lo llama un secretario o un ministro. Sí. Yo recuerdo recién instalado el gobierno del presidente Luis Abinader, hubo un caso de un director X por ahí, titular más bien, no director, titular de una institución, que produjo una serie de cancelaciones, como produjeron muchos, a la llegada del gobierno del presidente Abinader. Entonces hubo alguien que me habló, un familiar, me habló, estaba en esa institución, alguien que lo metieron en el paquete de los que desficharon. ¿Cómo es el término que se decía en ese momento? Bueno. No es desfichar, sino pero defenetraron de la institución, lo sacaron, cancelaron a varias, pero ellos tienen un término. Desvincular. Desvincular de la institución. Después de 16 años allí, en ese caso, sacaron a una persona de allí, me hablan a mí, entonces yo digo, bueno, déjame, ¿a quién yo voy a llamar? No voy a llamar a escribirle al presidente para eso, llamo a un viceministro administrativo. Entonces yo le digo, mira, hay este caso, ¿qué te parece si tú me hablas con el ministro Paliza, administrativo, porque era un subsecretario administrativo, sí, el amigo? Entonces él me dice, mira, yo te voy a decir, te voy a dar un ejemplo, y aquí entre nos, yo voy a decir el caso, el pecado, no el pecador, pero me dice él, mira, yo conozco a 4 senadores que hablaron por casos de esa misma institución y de ese mismo señor. Y ese señor, y el ministro llamó, y él no le hizo caso. Estamos hablando del ministro Paliza, que además de ministro administrativo de la presidencia, el presidente del partido. Es el presidente del partido en el poder. Y que llaman 4 senadores, hablan con él para que le hable con aquel otro señor que tiene tanto poder que no le hace caso a 4 senadores, ni le hace caso a su vez al ministro administrativo de la presidencia, que por demás es el presidente del partido. Oye, ¿pero qué come hombre es ese? Entonces él lo que me hace la recomendación es, si tú tienes oportunidad de alguna manera de hablar con el número 1 para ese caso, oye Danilo, tú sabes lo que es que tú digas que un viceministro, sí, tan cerquita de ahí del despacho del presidente, que diga, como es amigo mío, para no perder tu tiempo, si tú tienes de alguna manera de comunicarte con el presidente, ¿cómo tú vas a administrar, a llamar, a molestar a un presidente para una persona que la han desvinculado, la han votado después de 16 años? Es una barbaridad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero resaltar de esto? Señores, no hay respeto por la institucionalidad. Primero, al empleado público, a esos que votaron, no respetaron nada. Lo otro es que no respetan el poder o la representación que tengan 4 senadores,
que no le respeten a un ministro, no le hagan caso a un ministro, que en este caso el más cercano, el jefe de lo administrativo del Ejecutivo, que es el ministro administrativo, que no le hagan caso y que por demás es el presidente del partido. Pero entonces sí, que todo descanse en la figura del presidente de la República. Por eso es que es verdad que muchas veces hace falta mucho José Ramón Peralta. Sí. Y bueno, hasta Danilo Medina. ¿Por qué? Pues Danilo Medina cuando era secretario de la presidencia era un jefe. El delegatario, no tenía poder. El delegatario del poder del presidente. Claro que se cogió el poder para armar un proyecto y cogerse todo el gobierno, él, y desbaratar su partido, dividirlo y sacarlo del poder, todo eso. No fue que tuvo, se agitó de poder. Pero se agitó de poder, comió mucho chicharrón, sí. Se agitó de poder, pero fue un jefe. Entonces, y José Ramón Peralta hizo muchísimas diabluras, muchísimas cosas, pero fue un jefe, había que respetarlo. Sí, sí. Yo creo en eso. Lo único que sí, eso debe ser para bien. Hacerlo para bien, actuar para bien, no para cometer tropelías o hacer maldades o dar pellizcos desde el poder. Y eso es lo malo. Pero sí, entonces yo creo que de allá para acá, porque ¿qué era lo que tenía que hacer ese ministro? Después que reunirse con los 4 senadores y coger en trulla todo para donde el presidente. Presidente, pero ahí usted tiene un foro, ¿cómo le decían? Sí, un diablo a caballo que tiene ahí montado, que tiene todos los espíritus en la cabeza y se cree que el gobierno es él. Entonces que el presidente le ponga la disciplina del lugar a esa persona. Porque eso es lo que había que hacer. Pero si usted lo deja que coja cuerpo y que no, mira, si tú tienes cómo llegar al presidente, ¿por qué que al presidente, a un presidente no se le puede dejar todo? No se le está molestando con esas cosas. ¿Verdad? No se le puede estar molestando. No nos queda pausa ya. No. No. Ok. Entonces tenemos lo del Torito todavía. Vamos a poner entonces, director, el audio, porque fue que no le hicieron caso a ese coronel y el Torito ha dicho que él se va. Porque el pueblo hay que respetarlo. Y yo creo que sí. A ese coronel, mi recomendación al Torito es que se junte con los senadores, que hable con el presidente del Senado, que el Senado le mande una carta al jefe de la policía, primero al ministro de Interior y Policía, al jefe de la policía. Entonces, que haga que trasladen ese coronel de allí, que lo manden para otro sitio, para que cuando hagan lo mismo en otro sitio, entonces también en ese sitio hagan lo mismo y que ya cuando no espere el jefe de la policía, que la tercera sea la vencida. Cuando ya sea la segunda, entonces usted coge el bota al jodido coronel ese, lo manda para su casa. Digo, usted es un troglodita, que usted no conoce la institucionalidad, y entonces usted no merece ser policía, porque usted no sabe de esto nada. Usted quiere ser coronel de horca y cuchillo, y usted no respeta la institucionalidad. Entonces usted tiene que irse para su casa, y coge y le quita, así como le quitaba un querido amigo nuestro, el jefe de la policía, le rascaba la ropa a los delincuentes vestidos de policía. Entonces a este le quitan los ramos, los derramen allá, y entonces usted vaya para su casa, que usted no sirve para eso. Digo yo, mi apoyo al Torito, no al Torito, no, al senador de la provincia, a Héctor Acosta, señor senador. Así es que vamos a escuchar lo que él dice. Saludos a todos. Me disculpan la hora. El primer día del año y ya tenemos una queja grande y muy delicada, porque mi pueblo no es de terrorista ni de delincuente. Y tenemos un coronel que ni el teléfono me quiere coger, ni a ninguna autoridad. Él es todo. O sea, él se cree todo y se equivocó. Mi pueblo hay que respetarlo y a su gente. Coronel, se equivocó de ciudad. Mi pueblo se respeta. Y el 31 el horario era abierto, igual que el 24. Se equivocó. Y por eso se va. Se va de aquí. No lo queremos.
Bueno, yo creo que sí, que tiene que irse de allí. Yo creo que sí. La población, en este caso, es la que manda. Y si No, usted y debe ser amonestado. debe ser amonestado y trasladado, porque Sí, a lo mejor sí. lo amonestan y la más le dicen, lo amonestan y ya, y él se comporta diferente, pero yo creo que las cosas se resuelven resolviéndolas. Así es. Pero bien, no se nos puede quedar, y es el último tema, el presidente de la Junta Central Electoral, el doctor Román Jaque, Que hay que apoyarle. Pues. hay que apoyarlo en su esfuerzo de una manera positiva. Él ha dicho que los fondos que necesita la Junta Central Electoral, los recursos para las elecciones serán asignados oportunamente. Dice él es muy optimista y así debe ser. La Junta solicitó unos 18.000 millones, le aprobaron 10.000 millones menos, le aprobaron 8.011 de unos 18.742 millones de pesos que pidió, y yo creo que en este esfuerzo por hacer, por ahí vienen las primarias de los partidos y después las elecciones, entonces hay que buscar esos recursos, pero el presidente de la Junta es optimista, entiende que los van a conseguir. También habla sobre el asunto del voto electrónico, que no se va a implementar, va a ser manual. Dice, ya es un hecho que la votación manual es irreversible. Hay que destacar que las elecciones de 2024 y las primarias de octubre serán con votación manual de manera irreversible. No solamente porque la Junta lo haya propuesto sin objeción de los partidos, sino porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional. Dijo, la sentencia del Tribunal Constitucional declaró inconstitucionalidad del sistema de votación automatizado y electrónico. Dice él aquí que explicó que la propuesta de la Junta que ningún acta sea transmitida descuadrada o con inconsistencia, pues los resultados serán digitalizados. Se imprimirá el acta y se utilizará un software para su cuadre. O sea, no es que no se va a utilizar el sistema digitalizado, es que las actas primero se van a manual, se levanta las actas porque no hay ningún problema. Las actas, ¿cuántas actas son en cada mesa? Tantas actas, 400, 500 votantes, eso se registra perfectamente en un acta, esa acta ya refrendada por los partidos y los delegados de los partidos y los observadores que van a estar allí. Entonces esa acta se imprime y se manda. Entonces no es que las van a llevar las valijas, no. Como aquella vez que le quitan las valijas en el camino. No. Lo que usted va a digitalizar, entonces, lo que usted va a imprimir y va a mandar a través del software es el acta, que va a estar refrendada por todo el mundo. Entonces, ahí no hay trampa, Danilo, porque la trampa estaba cuando venían y le cambiaban. Ahí dice, acta que no esté encuadrada, que no esté reconocidas y qué sé yo, que no cuadren, no la van a mandar. Van a mandar aquellas que ya estén, y entonces eso se digitaliza, eso se manda. Entonces eso no hay ningún problema, eso no va a retrasar nada. No. Entonces, porque el tema es la parte del voto manual, en eso no se pierde ningún tiempo. El tema está, peor está cuando la gente esté adivinando, dándole un aparato que puede ser manipulado, que puede ser programado o preprogramado, y que, o hackeado. O hackeado en el camino, le cogen la señal y mandan los resultados para otro sitio y cambian los resultados y viene la trampa y vienen los robos de las elecciones, como le hicieron a ciertos candidatos en algún momento. Entonces, ese es el tema. Entonces, yo estoy de acuerdo con el presidente Román Jaque de la Junta Central Electoral, estoy de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, inconstitucional esa puñenda, para que no vaya más problemas. Así no fuñen más. Inconstitucional eso, el voto electrónico, porque puede ser influenciado, por ejemplo, personas que no tengan la capacidad, la capacidad informática, entonces interviene un tercero y ahí puede vulnerar la voluntad del elector. Así es. De manera que primer programa del año y se acabó el programa del día de hoy.
Felicidades al pueblo dominicano y arranquemos con toda la fe a trabajar y con todos los bríos a trabajar con energía para este año 2023 para que sea bueno. Nos vamos.